Antes de ir al texto, quizás usted ha escuchado un famoso libro que se llama El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo, son los preferidos aquí de mi hijo. Es una de las aventuras más famosas de todos los tiempos. Publicado más o menos en el 1844, narra una historia de traición, de justicia, de venganza. Parece una novela mexicana. Traición, justicia, venganza. El protagonista es Edmond Dantes. Edmond Dantes, un joven marinero francés, honesto, prometedor en su carrera, casi ya convertirse capitán y casarse con Mercedes, con la linda Mercedes, la mujer que ama. Sin embargo, como toda buena novela, tiene personas que le tienen envidia y quieren arrebatarle lo que él tiene, ambicionan lo que él tiene, y ese resentimiento hace que estas personas conspiren contra él y lo acusan falsamente ante las autoridades. Sin un juicio justo, Dantes es encarcelado, donde permanece 14 años en la cárcel, injustamente. Allí conoce al anciano Ave Faria, que es como una especie de sacerdote erudito que se convierte en su maestro. Faria le enseña idiomas, historia, ciencia, filosofía, estrategia, transformándolo intelectualmente y emocionalmente. Pero antes de morir, este anciano, sabio, erudito, le revela a Dantes que hay un inmenso tesoro en la isla de Montecristo. Tras una fuga ingeniosa, Dantes sale de la cárcel, se escapa de la cárcel, encuentra el tesoro y adquiere una inmensa fortuna. Y adopta una identidad falsa. ¿Cómo se llama ahora? El Conde de Montecristo. Regresa a la sociedad francesa, donde había sido castigado injustamente, con un objetivo claro. ¿Cuál? Vengarse. Vengarse de aquellos quienes destruyeron su vida. Dantes tuvo que vivir la injusta traición de personas que estaban cerca de él. Pero la injusticia, mis amados hermanos y amigos que nos visitan, es algo que experimentamos todo el tiempo. Incluso el sistema judicial de los gobiernos muchas veces es injusto. Incluso podríamos decir que es corrupto. Por eso dicen que la justicia solo favorece a los que tienen poder. Ya hemos visto en nuestro libro Eclesiastés o el predicador, eso significa Eclesiastés, el predicador. Y este predicador, Salomón, afirma que la vida es vanidad. Usted lo ha escuchado, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La vida es vanidad, es uno de los statements que utiliza Salomón aquí. La vida es vanidad, o sea, ¿qué quiere decir? La vida es efímera, es como el humo, es como la niebla, pasa rápidamente. Hace 8 días vimos que en la vida hay temporadas que debemos aceptar. Hay temporadas, hay tiempos que no podemos controlar. Pero ahora el autor, inspirado por el Espíritu Santo, nos lleva a otra reflexión profunda. En la vida hay injusticia. En la vida hay injusticia. Esta afirmación es tan real que ya parece cotidiana. Todos alguna vez hemos sido víctimas de la injusticia, pero al mismo tiempo todos alguna vez hemos tratado a alguien injustamente. Pero la reflexión no se trata acerca de la injusticia de la vida. La reflexión que quiero compartir esta mañana apunta a nuestro corazón. ¿Cómo vamos a reaccionar ante la injusticia? Y vale la pena hacernos algunas preguntas. ¿Cómo reacciono yo ante la injusticia? ¿Dios espera que tome venganza en mi propia mano frente a las injusticias? Y algo más profundo aún, ¿será que Dios me ve como una persona justa? Cuando Dios me ve como una persona justa. El título de la predicación de hoy dice así: 3 reflexiones ante la injusticia de la vida.
3 reflexiones ante la injusticia de la vida. Y el texto, ya lo vimos, Eclesiastés 3:16 al 4:3. Todos soñamos con una sociedad más justa. Los políticos hablan de la justicia social, los grupos minoritarios hablan de justicia, los países en vías de desarrollo hablan de justicia en la guerra y en el comercio. Todo el mundo exige sus derechos y todo el mundo espera que todos nos respeten. En otras palabras, que mi entorno me trate con justicia. Es algo natural que esperamos todos los seres humanos, pero poco se habla y poco se reflexiona de mi propia injusticia. De mi propia injusticia. Quizás no somos Hitler, o quizás no somos Al Capone, o quizás no somos Pablo Escobar. Y claro, todos respiramos, ¡qué alivio! Pero somos parte del problema. Y muy pocos lo aceptan. Porque tenemos la tendencia de vernos como justos. Esto nos lleva al primer punto de la predicación de hoy. La injusticia está en ti. La injusticia está en ti. La Biblia es clara. Romanos 3, 9 al 10. Aquí está hablando Pablo, el apóstol Pablo. Y lo que dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿A qué se refiere? Los contextualizo un poco. Pablo aquí está haciendo un ejercicio entre judíos y gentiles, o sea, judíos y no judíos. Entonces Pablo dice, ¿somos nosotros los judíos mejores que ellos, mejores que los que no son judíos? Y Pablo contesta automáticamente, en ninguna manera. No somos mejores. ¿Y por qué no? Aquí está el argumento. Pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles. ¿Qué está refiriéndose aquí Pablo? Pablo está diciendo, todos son igual de injustos. Y mira lo que dice, que todos están bajo pecado. Como está escrito, dice la palabra de Dios, no hay justo ni aún uno. Entonces yo quiero desmontarle un poquito su buena imagen de usted mismo. La Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Todos hemos pecado, todos hemos hecho lo malo delante de Dios. Yo he pecado, yo he hecho lo malo delante de Dios. Por eso el verso 16 de nuestro texto de Eclesiastés comienza como comienza. Mira lo que dice, vi más debajo del sol. ¿Qué se refiere a esta frase? Vi en la vida, esta es una frase metafórica, poética, debajo del sol, quiere decir en la vida misma. Vi más debajo del sol. Salomón está reflexionando, recuerde que él es un investigador social, un investigador existencial. Él está analizando la vida y dice, mi conclusión de lo que he visto es que hay impiedad, hay injusticia. Y si usted va al 4, del 1 al 3, que fueron los últimos versos que leímos, dice la misma idea. Me volví y vi, otra vez volvió a observar, 4:1, las violencias que se hacen debajo del sol. Hay violencia, hay lágrimas de los oprimidos, no hay quien los consuele y la fuerza está en la mano del opresor. Salomón dice que analiza la vida debajo del sol y ve maldad. Ve impiedad en lugar de juicio y en lugar de justicia ve pecado. También dice que analiza la vida y ve violencia, lágrimas y opresión. Hay injusticias tan dolorosas y terribles que Salomón dice en los versos 2 y 3 del capítulo 4 que los muertos son más afortunados que los que están viviendo. Hay injusticias terribles, indecibles, indescriptibles que no quisiéramos ni siquiera comentar. La injusticia está impregnada en la sociedad, no solo a nivel macro, me refiero a los gobiernos versus los pueblos, también a nivel a nivel micro. Vemos opresores en el trabajo, vemos jefes despiadados que humillan, que tratan mal a sus empleados.
Vemos esposos opresores que maltratan a sus esposas. Y para sorpresa de muchos, vemos esposas que oprimen a sus esposos también, que humillan a sus esposos, que se burlan de sus esposos. Vemos padres que oprimen a sus hijos, pero vemos muy frecuentemente hijos que tratan injustamente a sus padres. Vemos a líderes en las iglesias que oprimen al rebaño de Dios, que se aprovechan de ellos, opresores, que se aprovechan de la fe de las personas, que los presionan con el dinero, con la manipulación. Esto también es injusticia. La injusticia es como una humedad que se infiltra en las habitaciones de la casa, porque está en el corazón del ser humano. La injusticia está en el corazón del ser humano y se infiltra en las organizaciones. No es que un gobierno o una sociedad, una compañía, una empresa sea injusta. Son las personas que conforman esas organizaciones las que son injustas. Y ante este mal, el único camino es reconocer que nosotros también lo somos y que necesitamos ser transformados. ¿Sabe por quién? Por el único justo, Jesucristo nuestro Señor. Él es el justo. Él nunca ha cometido injusticia. Jesús es la única persona que es juez, pero también abogado. Lo que nos lleva al segundo punto de este sermón. La injusticia será juzgada por un Dios justo. La injusticia será juzgada por un Dios justo. Miren lo que dice el verso 17. Eclesiastés 3:17. Y dije yo en mi corazón, dice Salomón, al justo y al impío juzgará Dios. Eso es algo que las personas quieren borrar de la Biblia, vamos a ser honestos. ¿Sabe qué, Javier? No me gusta esa idea, ese concepto de Dios como juez. Es que me suena dura. La Biblia es clara. Dios será juez de justos y de injustos, de vivos, de muertos, de hombres, de mujeres. Va a ser juez de todo el mundo. Dios juzgará la injusticia. Es una verdad bíblica. Mira lo que dice en Hechos 10:42 cuando la iglesia estaba naciendo, porque muchas veces pensamos, no, que esta figura del juez es del Antiguo Testamento. No, eso es un error de interpretación bíblica. Dios es juez y está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Incluso la iglesia nace en Hechos y poco tiempo después, mire lo que dice Pedro, el apóstol Pedro, Hechos 10:42, y nos mandó a quienes, a los apóstoles, que predicásemos al pueblo, dice Pedro, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Quién es Él? Jesucristo. Jesucristo. Desde momentos muy tempranos en la historia de la iglesia, Pedro ya está predicando que Jesús será juez de vivos y muertos. Jesús será el juez de todo ser humano que ha pisado este mundo. Cualquier persona que ha pisado este mundo tendrá que enfrentarse a Jesús. La Biblia es clara, habrá un juicio donde se juzgarán todas las obras de cada ser humano en su vida. Eso tiene algunas implicaciones, aunque solo quiero mencionar dos esta mañana. Dos implicaciones de esto. La primera, ninguna injusticia será pasada por alto. Si usted realmente quiere justicia, entienda una cosa y descanse en esto. Ninguna injusticia será pasada por alto. Nuestro Señor Jesucristo será el juez de cada cosa injusta que se ha hecho en la tierra. ¿Quiere justicia? Algún día habrá justicia perfecta. No intente ser como Dantes y tratar de hacer justicia por su propia mano. Dios hace justicia perfecta. Algunas veces en la tierra, algunas veces
en el juicio celestial. Romanos 12:19, mire lo que dice. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No trate de buscar la venganza o la justicia por su propia mano. Un día Dios se encargará. La segunda implicación de esta verdad es que la Biblia es clara, que no hay condenación para los que han depositado su fe en Jesús y se han arrepentido de sus pecados. Cuando un creyente muere, se enfrenta a Jesús como Salvador, no como juez. Pero usted se preguntará, pero Javier, usted acaba de decir que todos somos injustos. Eso es cierto. Pero la Biblia enseña que cuando un injusto deposita su fe en Jesús y se arrepiente de sus pecados y decide creer lo que Jesús hizo en la cruz, que llevó todas las injusticias del ser humano, los pecados, si este justo se arrepiente de sus pecados y busca a Jesús y busca seguirlo, entonces sucede algo extraordinario, algo histórico, algo inigualable. La justicia de Jesús, el único que no ha cometido injusticia, se traslada a la persona que ha depositado su fe en él. Eso en términos teológicos se llama la justificación. La justificación, no la autojustificación, no lo confunda, no, la justificación. Dios hace justo a un injusto que coloca su fe en Jesús. Eso es importante entenderlo. Cuando usted deposita su fe en Él, es como una especie de ropaje. La justicia de Jesús lo cubre, se traslada a esa persona. En otras palabras, la justicia de Jesús es como una nueva ropa, como un nuevo acompañamiento. Y ahora Dios ve a esta persona como si hubiese sido justo. Ahora Dios lo llama justo por medio de la fe y el arrepentimiento. ¿Esto no es maravilloso? ¿Esto no es maravilloso? ¿Que ahora Dios lo vea como justo? Esto es un milagro de la salvación. Es por esta razón que los que hemos depositado nuestra fe en Jesús y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, podemos ir seguros al cielo, porque no nos espera un juez, nos espera un Salvador. Amén por eso. Amén por eso. Por eso usted puede enfrentar la muerte con tranquilidad, porque ahora si usted ha colocado su fe en Jesús, lo espera su Salvador, su Señor, su amigo, su Dios, su Redentor. Y no se va a enfrentar a un juez. Igual vale la pena aclarar que como creyentes nuestras obras serán juzgadas, pero nuestra salvación está garantizada. Como dice Salomón en el verso 17 al final, habrá un tiempo para todo, si usted ve allí su Biblia. Incluso llegará un tiempo donde Dios juzgue a cada uno por sus injusticias. Usted recordará que hace 8 días vimos, hay tiempo para amar y tiempo para aborrecer, hay tiempo para construir, hay tiempo para destruir. Bueno, llegará el tiempo del juicio. Va a llegar un tiempo donde Dios juzgue. Salomón tiene muy claro el tema del juicio para todo ser viviente. Es tan enfático que afirma que todo ser humano no puede escapar del día final, que todo ser humano vuelve a la tierra. En ese sentido, somos como los animales. Esto no quiere decir que la Biblia trate a los seres humanos como animales. Es importante entenderlo. Lo que quiere decir Salomón aquí es que él ha concluido a través de la observación que todo ser viviente tiene su final, y eso lo vemos en el verso 19 y en el verso 20. Mire lo que dice: porque todo lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. ¿Cuál es el suceso que se refiere Salomón? La muerte. Todos mueren, todos tienen un final. ¿Es tan seguro que vamos a dar cuentas a Dios como es la seguridad de que vamos a enfrentar la muerte? Ese es el argumento de Salomón. Es tan seguro que usted y yo vamos a enfrentar el juicio de Dios como es tan seguro que usted un día tenga que enfrentar a la muerte.
La palabra polvo, que usted ve allí en el verso 20, tiene que ver con la tierra, con los ingredientes que componen la tierra. La Biblia dice que Adán fue hecho de la tierra, del lodo, y volvió a la tierra, volvió a lo que pertenecía. Así pasa con cada ser humano. Vuelve a la tierra, vuelve al polvo de la tierra. Amados hermanos y amigos, no podemos eludir el juicio de Dios. Es tan cierto como la muerte misma. Eso es lo que dice Salomón. El versículo 21 que usted ve allí es una forma de dar un punto final al argumento de Salomón. Es como una pregunta retórica. ¿Quién sabe, dice el versículo 21, que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? Quiere decir esto, es retórico, es el espíritu del ser humano va a la presencia de Dios y el animal queda aquí en la tierra, reafirmando la contundente verdad bíblica: hay vida después de la muerte. La ciencia no puede dar esa respuesta porque nunca ha estado ahí. Dios sí puede. Y Dios dice que después de nuestra vida aquí en la tierra, enfrentamos la muerte y después hay vida eterna. Y que vamos a enfrentar un juicio delante de Dios. Y como vivamos aquí, depende de cómo vayamos a vivir en la eternidad. Solo hay dos caminos: vivir la eternidad bajo el juicio implacable de Dios, bajo su ira, o bajo la recompensa de vivir en plenitud al lado de Cristo. Solo hay dos caminos después de la muerte. El tercer punto es algo que Salomón ya ha subrayado con gran importancia a lo largo de este libro y ya lo hemos mencionado. El tercer punto de esta predicación es: ante la injusticia de la vida, enfócate en la bendición de Dios. Ante la injusticia de la vida, enfócate en la bendición de Dios. Está allí en el verso 22. Y lo que dice el verso 22. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Y aquí parece como un cambio abrupto. Aquí estamos hablando de que va a haber juicio, de que somos polvo, y después Salomón sale con estas. ¿No? Y es un poco extraño, pero no lo es. Mire, usted tiene dos opciones ante la injusticia: o vivir amargado, lleno de rencor por las injusticias que ha tenido que experimentar, o vivir alegre, gozoso, esperanzado en lo que Dios ya le ha dado. Cuando Salomón utiliza la palabra trabajo en el verso 22, no solo se refiere a la actividad que usted y yo hacemos para ganarnos el pan y tener un dinero a final de la semana o del mes. No, se refiere a toda la jornada de la vida, de todas las tareas que tenemos que asumir debajo del sol. En otras palabras, Salomón está diciendo esto: vivimos en un mundo injusto y esto no va a cambiar hasta que Jesús regrese por segunda vez. Entonces, ¿por qué no mejor te alegras en lo bueno que Dios te ha dado en lugar de estar amargado todo el tiempo? Esto es un llamado a la gratitud. Este es un llamado, ¿saben qué? A la reconciliación, al perdón. Debo mencionarlo porque es la única manera de vivir esta vida a pesar de las injusticias que otros puedan cometer en contra nuestra. Yo te animo a que sueltes lo que tus padres te hicieron cuando eras pequeño, o joven, o hace poco. Yo te animo a que sueltes lo que tu pareja te hizo. Yo te animo a que sueltes lo que tus hijos te hicieron o lo que tu jefe te hizo. Suelta lo que un hermano de la iglesia te hizo en el pasado o lo que una iglesia te hizo en el pasado. Suelta las injusticias porque te están frenando un estilo de vida mucho mejor. Vivir esta vida con alegría, con una sonrisa dibujada en el corazón. ¿Qué es soltar?
perdonar al punto que no te afecte. Eso es soltar. Perdonar al punto que no te afecte. ¿Saben que Dios te ha perdonado miles de injusticias? ¿Por qué no buscar imitar a Dios? Imita a Dios y perdona tú también. ¿Quieres vivir esta jornada debajo del sol con más alegría? Perdona fácil, perdona rápido. Te doy un consejo práctico para perdonar. Decide pensar en las cosas buenas que esa persona ha hecho o en las cosas buenas que tiene. Sube el volumen a esas cosas buenas y coloca el mute en las cosas malas. El objetivo del perdón no es convertir a esa persona en santo, no. O convertir a esa persona que te ha tratado injustamente en alguien perfecto, porque no es cierto. El objetivo del perdón es darle gracia, decidiendo ver lo bueno de esta persona y no lo malo de esta persona. Igual que Dantes, tenemos la tendencia de reaccionar con venganza ante la injusticia. Y saben que el rencor es una forma de venganza. Pero el Señor hoy nos anima y nos exhorta a vivir diferente debajo del sol. Pero también tenemos la tendencia de minimizar nuestras propias injusticias. En nuestra propia opinión, nuestras obras son más justas que las de los demás. Pero quiero decirle algo. Sus injusticias, mis injusticias, llevaron a Jesús a la cruz. Nuestras injusticias son serias para Dios, a tal punto que Cristo tuvo que derramar su sangre en la cruz para que nuestras injusticias no fuesen tenidas en cuenta en el trono celestial del gran juez de la tierra. ¿Usted puede imaginar eso? ¿Usted puede analizarlo por un momento? Sus injusticias llevaron a Cristo a la cruz. O sea que no son tan pequeñas como usted las ve. Hoy yo lo animo que se ponga a cuentas con el juez que juzgará a vivos y muertos. Que busca a Jesús hoy. Que busque que Jesús lo limpie, lo perdone y lo haga justo delante de Dios por medio de la fe y del arrepentimiento. ¿Usted quiere que Dios lo vea justo? ¿Usted quiere que cuando llegue al cielo, el cielo le abra las puertas? ¿Usted quiere enfrentarse a Jesús como Salvador y no como juez? Entonces solo tiene una opción: tener fe en Jesús y arrepentirse de sus pecados. Esa es la salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. No lo deje para después. Hoy es el día de salvación. Solo hay dos tipos de hijos en la Biblia. Los hijos de ira, a los cuales Dios trata y tratará según sus injusticias, y los hijos de Dios, quienes serán tratados con misericordia a pesar de sus injusticias, porque sus injusticias han sido borradas por la sangre del Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera de Pedro 3:18 dice, y con esto termino. Primera de Pedro 3:18. Y lo que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Qué hermoso Salvador tenemos. El justo Jesús padeció por los pecadores, por nosotros los injustos. ¿Con cuál fin? Para llevarnos a Dios. Hoy usted tiene dos opciones. ¿Cómo va a enfrentar la injusticia en su vida? Yo lo animo a que primero lidie, que primero maneje la injusticia que hay en su corazón, que está generando una barrera en su relación con Dios.